Hola, ¿qué tal? En estos videos vamos a dar un repaso total de todo el curso de Ciencias 3 Química para que ustedes estén preparados para su examen Comipems. Lo vamos a hacer de la forma más sencilla y concreta posible y solo voy a retomar los puntos importantes. Vamos a empezar describiendo qué es la química. La química es todo lo que estudia la materia y la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ya sea que lo podamos ver o que no lo podamos ver. Lo vamos a estudiar al nivel molecular y atómico. Bien, ya que sabemos qué es la química, vamos a definir que la química está relacionada con todo lo que nos rodea, con todo lo que vemos a diario, con todo lo que hacemos, lo que consumimos, nuestras vivencias, todo está lleno de química. Y poco a poco les iré explicando el por qué. Bien, el segundo punto, y es importante, es los estados de agregación de la materia. Son tres principalmente: sólido, líquido y gas, pero también está el plasma. El sólido se va a caracterizar porque sus moléculas están muy juntitas. A nivel corpuscular, es decir, a nivel molecular, como se ven las moléculas chiquititas, los sólidos se ven así súper juntitos. Su fuerza de cohesión, o sea, lo que los hace estar juntos, es muy grande. Los líquidos están un poquito más separados. Y si se encontraran dentro de un recipiente, van a tomar la forma del recipiente. Los gases, sus moléculas van a estar aún más separadas y no van a en sí tomar la forma del recipiente siempre y cuando esté abierto. Si está abierto, el gas se va a expandir, pero si cerramos el recipiente, entonces el gas va a estar tomando la forma del recipiente. Y el plasma es muy similar al gas. El plasma se comporta en cierta parte como un gas porque sus moléculas también están dispersas. Están dispersas por todos lados, se encuentran muy separadas, su fuerza de cohesión es muy baja, pero estas moléculas tienen cargas. Entonces, lo que va a ocurrir con el plasma es que lo vamos a encontrar en formas como la energía eléctrica, los rayos solares, las nebulosas, el fuego, todo eso es plasma. Bien, entonces estos son los cuatro principales estados de agregación de la materia. Sabiendo esto, vamos a hablar de las características físicas de la materia. Estas características van a ser tres: cualitativas, extensivas e intensivas. Las cualitativas van a ser las más fáciles de identificar, como lo son el olor, el color, la forma, los estados de agregación. Las extensivas van a ser características un poco más específicas de la materia y que van a ser variables dependiendo de la cantidad de la misma. Van a ser volumen, masa y o peso. Bien, los volúmenes los vamos a poder medir con unidades de mililitro o centímetros cúbicos. Y la masa con unidades de kilogramo o gramos. Y las intensivas no van a depender de la cantidad de la materia y son mucho más específicas de la misma. Por ejemplo, el punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, densidad y solubilidad, entre otras. El punto de ebullición va a ser la temperatura en donde un líquido se convierte en gas. El punto de fusión va a ser la temperatura en donde un sólido se vuelve líquido. Después va a estar la viscosidad. ¿Qué tanta elasticidad tienen las cosas? Por ejemplo, si agarramos agua y la pasamos de un vaso a otro, se mueve sin dificultad. Pero si hacemos esto mismo con miel, entonces la miel va a ser mucho más viscosa y va a ser más denso el flujo de un vaso al otro. Bien. La densidad es la relación entre masa y volumen de los componentes. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1, en cambio la densidad del alcohol es de 0.98, un poco más baja. La densidad del cemento pues es mucho más alta. Tiene que ver mucho con el volumen y con el peso de la materia. Y la solubilidad tiene que ver con ¿qué tan factible es que una sustancia pueda ser disuelta en otra? Estas propiedades son las intensivas, son más específicas de la materia, cada materia tiene su valor específico
La extensiva son el volumen y el peso, que está relacionado con la cantidad de materia. Y tenemos las cualitativas, que es el olor, el color, la forma en las que podemos identificar mucho más fácil y de simple vista. Ese es uno de los temas más importantes y sí es pregunta con mi PEPS. Bien, vamos a hablar ahora de mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a estar constituidas por un solvente y un disolvente que van a ser miscibles. ¿Qué quiere decir miscible? Que se van a disolver completamente, que se van a unir estas soluciones y no va a haber separación entre ambas. Y las heterogéneas no son miscibles y se dividen en suspensiones, coloides y emulsiones. Las suspensiones son un líquido y un sólido inmiscible. Tenemos de ejemplo ahí el lodo y también el jugo de naranja. Las emulsiones son líquidos pero son inmiscibles. Tenemos de ejemplo la mayonesa y la leche. Y los coloides es representativo del efecto Tyndall, que es el que causa la difracción de la luz como en la neblina. Son sustancias translúcidas y lo podemos ver en el humo y también en el agua de horchata. Esos son ejemplos. Entonces quedamos que las homogéneas van a ser sustancias que se disuelven completamente y las heterogéneas no se van a disolver completamente. Se dividen en estas tres y algunos ejemplos ya se los mencioné. Estas mezclas es importante que sepan que no reaccionan entre sí. Una mezcla no reaccionan sus componentes entre sí. Se juntan, pero no hacen una reacción para formar otra cosa. Estos métodos de separación son bastantes, pero vamos a hablar de los más comunes. Filtración, destilación, selección, magnetización, cromatografía, decantación y cristalización. Estos son métodos de separación ya que tenemos una mezcla hecha. Por ejemplo, cuando mezclamos azúcar con agua, entonces ahora lo queremos separar, ¿qué hacemos? Bueno, pues buscar alguna de estas técnicas que nos puedan ayudar. Les voy a ir explicando rápidamente de qué va cada una. La filtración es el hecho de pasar una sustancia por un filtro y ahí va a haber una separación por el tamaño de partícula. El filtro tiene cierta abertura entre su porosidad y dependiendo qué tan grueso sea la partícula, entonces se va a quedar decantada en la parte del filtro y el líquido va a pasar por abajo. Por ejemplo, cuando hacemos café, las semillas de café, el grano de café se queda en el filtro y el agua pasa por abajo. Entonces también tenemos la destilación. La destilación va a ser una separación por diferencias de punto de ebullición. Si nosotros ponemos alcohol con agua y los agitamos, pues son supermiscibles, pero para separarlos sabemos que el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo, o sea que con menos temperatura se evapora. Bueno, pues entonces aprovechamos ese punto de ebullición para separar el alcohol y solamente quedarnos con el agua, ya que el alcohol a temperatura más baja se va a evaporar. La selección es de las formas más fáciles, es para dividir los componentes que vemos a simple vista y que los podemos separar con las manos de la forma más sencilla, como pueden ser frutas. Puede haber papayas, peras y mangos y entonces con la mano los separamos. O para limpiar frijoles les quitamos las piedritas con las manos, esa es selección. Magnetización. Separar sustancias que tienen propiedades magnéticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de lodo con viruta de hierro, entonces pasamos un imán, el hierro se pega al imán y entonces así estamos separando los componentes con propiedades magnéticas. La cromatografía se lleva a cabo por dos fases, una móvil y una estacionaria. La móvil va a ser un disolvente y por las propiedades afines de la sustancia del disolvente vamos a poder separarlas. Por ejemplo, cuando ponemos tinta en una playera y luego metemos la playera al alcohol, entonces la tinta se va a mover del lugar porque el alcohol ahí es nuestra fase móvil y va a hacer que haya una separación de la tinta. También tenemos la decantación. La decantación se va a llevar a cabo por el peso de las partículas. Cuando hacemos agua de guayaba y no la colamos y la dejamos reposar, entonces la pulpa de la guayaba y las semillitas van a quedar hasta abajo porque son más pesadas que el agua.
La cristalización es una forma de separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, igual al tener agua con sal y queremos separar la sal, entonces ponemos a evaporar el agua y al último nos van a quedar los cristalitos de la sal, se va a quedar la sal ahí y el agua va a desaparecer por el punto de ebullición. Entonces estos son nuestros métodos de separación más representativos. Otro tema importante es la concentración. Para esto vamos a ocupar dos fórmulas: concentración de masa y concentración de volumen. Dicen que el porciento de masa es igual a masa del soluto en gramos sobre masa de disolución en gramos por 100. Lo mismo va a ser con el volumen, pero en vez de masa va a ser volumen. Volumen soluto en mililitros, volumen disolución en mililitros por 100. Bien, pero primero vamos a definir qué es el soluto y la disolución. Una mezcla va a estar conformada por estas partes. Por ejemplo, si yo voy a hacer un licuado de fresa, mi soluto ahí va a ser la fresa, el disolvente va a ser la leche y la disolución va a ser el conjunto de la fresa más la leche. Entonces el soluto va a ser el que se presenta en menor proporción, en este caso va a ser la fresa. El disolvente va a estar en mayor proporción porque va a disolver, entonces va a ser la leche, y la disolución va a ser el conjunto de fresa más leche. Es decir, si tengo 50 gramos de fresa y 100 mililitros de leche, entonces mi disolución va a ser la suma de esas dos cantidades, mis 50 gramos de fresa más mis 100 mililitros o 100 gramos de leche, y entonces mi disolución va a ser 150 mililitros. Vamos a hacerlo de forma más dinámica. Bien, entonces quedamos que de soluto tenemos fresas y van a ser 50 gramos. En disolvente tenemos leche y van a ser 100 mililitros. Y si nos preguntaran que cuál es la concentración de esta mezcla, vamos a ocupar nuestra fórmula. Pero para esto hay que poner especial atención porque aquí nos piden los dos datos en gramos y nosotros tenemos uno en gramos y otro en mililitros. Y por eso tenemos nuestra fórmula de la densidad para hacer conversiones. La fórmula de la densidad es igual. Densidad es igual a masa sobre volumen. Como tenemos la leche en mililitros, vamos a tener que transformar estos mililitros a masa. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a despejar la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. La densidad de la leche la pueden buscar en internet, es de 1.033. Entonces vamos a multiplicar densidad, que es 1.033, por el volumen. El volumen son 100 mililitros. Y el resultado nos va a dar 103.3 gramos. Ahora sí, ya tenemos nuestras dos cantidades en gramos para poder hacer nuestra ecuación. Vamos a sustituir. Por ciento masa es igual a masa del soluto. Aquí está, nuestra masa del soluto son 50 gramos. Sobre la masa de la disolución. Quedamos que la disolución es la suma de soluto más disolvente. Entonces, si el disolvente pesa 103 gramos, sumamos 103 gramos más los 50 gramos de las fresas, nos va a dar 153.3 gramos. Esta va a ser nuestra disolución. Sumamos masa del disolvente, que quedamos que era en gramos, por eso estamos ocupando 103.3, y la masa del soluto para sacar la masa de la disolución. Ahora sí, ponemos esta aquí abajo. Y todo esto por 100. Entonces dividimos 50 entre 153.3 gramos. Y lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 100. Y ese va a ser nuestro resultado. Vamos a hacer otro. Ok, vamos a trabajar con este problema. Dice que es una mezcla que tiene cloruro de sodio en agua.
De cloruro de sodio, su fórmula es esta, NaCl, que en sí es la sal común de mesa. De cloruro de sodio tiene 20 gramos disueltos en 1 litro de agua y nos piden sacar el porcentaje de concentración. Bueno, vamos entonces por partes. Hay que definir primero qué es el soluto. El soluto va a ser el menor proporción y casi siempre es un sólido, entonces va a ser el cloruro de sodio y los 20 gramos. Entonces, ahora vamos a ver qué es el disolvente. El disolvente va a ser el litro de agua. Y la disolución va a ser la suma de ambos, pero tenemos que tener los dos en gramos. Y aquí tenemos el agua en litros. Primero vamos a transformarla en mililitros. 1 litro tiene 1000 mililitros. Pero como la densidad del agua es de 1, vamos a hacer nuestra operación. La densidad del agua es 1. Vamos entonces a despejar la masa. M es igual a densidad por volumen. M es igual a densidad, que es 1, por el volumen, que son 1000 mililitros. El resultado van a ser 1 por 1000, pero ya van a ser gramos. Entonces esta es nuestra masa. Lo ponemos acá, que los 1000 mililitros es igual a los 1000 gramos. Ahora sí, la disolución va a ser la suma de soluto y el disolvente. 1000 más 20, pues van a ser 1020. Y lo único que hacemos ahora es sustituir a nuestra fórmula. Por ciento masa es igual a masa del soluto, que son 20 gramos, sobre la masa de la disolución, que son 1020. Todo esto por 100. Entonces dividimos 20 sobre 1020 y lo que nos salga lo multiplicamos por 100. Y ese va a ser nuestro resultado. Ya tenemos listo la parte de la concentración. Y la última parte del bloque 1 es sobre la ley de la conservación de la materia. No voy a hacer mucho énfasis en eso porque no viene en su examen con mi PEMS, o lo principal que viene es más bien qué dice la ley de la conservación de la materia. Esta es planteada por Lavoisier hace muchísimos años y dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que nada desaparece en sí, que si yo quemo una hoja no significa que desaparezca, o cuando yo me muera no significa que desaparezco, sino más bien mi cuerpo y mi energía se transforma. Cuando quemas una hoja, ¿qué pasa? Esta hoja se transforma en cenizas, en dióxido de carbono. Entonces hay una transformación de la materia, pero nunca desaparece, ni se crea de la nada. No de la nada va a crecer un perro ahí, o va a aparecer una mariposa de la nada, no. Todo se va creando, poco a poco las moléculas se van uniendo para crear algo. Pero nada ni se crea ni se destruye, solo hay una transformación. Eso es de ley que se lo sepan para toda la vida. Entonces ya terminamos el bloque 1. En otro video vamos a seguir con el bloque 2.